Vamos a hablar del concepto de calor y calor específico. ¿Se acuerdan que en el primer taller ustedes tenían que hacer una investigación de unos conceptos? Sí. ¿Qué es? Ok. Bien. Entonces, al principio del periodo, nosotros habíamos definido la diferencia entre calor y temperatura, ¿se acuerdan? Resulta que el Yes. calor, o cómo entender el calor, ¿sí? ¿Qué pasa o qué habíamos dicho de si yo tengo una vasija que está caliente, que tiene pues una cierta temperatura, y tengo un frasco de agua y voy a derramar el agua en esa vasija, y que esta está a una temperatura más fría, ¿sí? ¿Qué pasa con esa, qué pasa con con los dos materiales, tanto con el agua como con el Se produce recipiente? un choque térmico, profe. Ajá, ¿y qué sucede con ese choque térmico? ¿Qué pasa con la temperatura del agua y qué pasa con la temperatura del recipiente? Se fusionan. Mm, sí, Pero yo pues diría que una trata de igualar a otra. exactamente. Entonces la temperatura del uno se iguala a la temperatura del 2. ¿Listo? ¿Sí? A esto es lo que llamamos, ¿sí?, equilibrio térmico. Entonces, siempre que tengamos dos materiales, incluso sucede con nosotros mismos como seres humanos, que pues nosotros también emitimos calor, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, digamos, está no sé, en este momento, digamos, está a una temperatura normal ambiente por ahí de 30 grados, supongamos, voy a poner un ejemplo. Y digamos que Manuela viene de Bogotá y viene con un frío del tremendo, ¿sí? Y su calor o su temperatura corporal está a una temperatura de 20 grados. ¿Qué va a pasar cuando usted le dé un abrazo? Pues va a tratar de igualar la temperatura de ambos, ¿bien? Por eso es que la persona que en ese momento, digamos, tiene la temperatura más baja va a sentir como ese paso o ese traspaso como tal de calor, ¿sí? Y entonces a eso es lo que vamos a llamar calor. El calor como tal es como el paso de energía, ¿sí?, de energía calórica, ¿bien?, de un material a otro. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque si estamos diciendo que el calor es energía, esto es calor, calor es energía, ¿sí? Resulta que el señor Joule hizo un experimento que les quería presentar un video, pero pues por acaso es complicado, entonces ahora se los mando al grupo, ¿sí? Hizo un experimento donde definió cuál era la relación que había entre el calor y la energía mecánica, ¿sí? Recordemos que la energía mecánica es, por ejemplo, el movimiento de una masa, ¿sí? El movimiento de una masa produce energía, de energía cinética, produce energía potencial, ¿sí? Entonces, a partir de ese experimento con dos masas, ¿sí?, generó como tal la relación que existe entre la energía calórica y la energía mecánica. Llegando a la conclusión, ¿sí?, recordemos que la energía mecánica, la unidad de medida, esto es un punto, la energía mecánica, ¿en qué se mide la energía mecánica? ¿Cuál es la unidad? ¿Quién se acuerda? El símbolo, ok. ¿Qué unidad es esa, J? Jules, Jules. ¿no? Ajá. Entonces la energía mecánica se mide en Joule. Resulta que la energía calórica de la que estamos hablando, su unidad principal, ¿cuál es? Lo que no le gusta a las mujeres cuando están comiendo.
que le miran mucho a los alimentos que, bueno, no sé si aquí aplica, pero pues Las calorías. a la caloría, ¿sí? Pero resulta que si Uy, David estamos, tiene conocimiento. resulta que la energía calórica se mide en caloría, pero si estamos diciendo que el calor es una energía y que hay una relación entre la energía mecánica y la energía calórica, yo la energía calórica también la puedo medir en joules, ¿sí? Entonces este señor Joule, con ese experimento, llegó a la conclusión de que una caloría es igual a 4,18 joules. ¿Listo? Y a esto es lo que se llama equivalente mecánico. Hay una pregunta. Señora, del calor. Eso en sí no tiene un símbolo como por ejemplo eh, como la velocidad o No, que por esa, ejemplo tiene la T. ¿cómo No. así? Por ejemplo que la velocidad dice velocidad 1 y es V1, V2. No, no tiene ningún símbolo así No, que por ahora no, por que ahora la no. represente. El calor sí lo vamos a llamar Q, ¿sí? Pero pues eso ya lo vamos a ver ahora, ¿listo? Pero pues sí tiene sus símbolos, obviamente. Pero pues por ahora simplemente estamos dando las unidades, ¿sí? La unidad del calor es la caloría, ¿bien? Pero también puede ser medida en joules, haciendo como tal esta representación, ¿listo? Es decir, una caloría equivale a 4,18 joules, ¿sí? Con ese experimento pues fue que generaron como esa equivalencia, ¿bien? Ok, entonces... Resulta que quiero saber qué es el calor específico, según lo que investigaron. ¿Cómo prueba? Me repite la pregunta. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de Yo, calor que hay que suministrar a una unidad de masa de una sustancia Es para la, elevar su temperatura. ¿a cuánto? 1 °C. Exactamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y es de que es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un objeto o de una masa o como lo quieran llamar, 1 °C. ¿Listo? Bien. Porque hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque pues ahora vamos a ver que los otros conceptos son muy parecidos, ¿sí? Bueno, ahora no alcanzamos de pronto, ¿sí? Pero son conceptos muy parecidos con ciertas diferencias en ese tema de la temperatura, ¿listo? Entonces, ¿qué más investigaron sobre el calor específico? Recordemos algo, recordemos que cuando yo hablo de un cambio, ¿de qué estoy hablando? Si yo hablo de cambio de la temperatura, ¿cómo hallo ese cambio de la temperatura? Eso lo vimos en dilatación térmica, entonces no me pueden decir que no pues saben que eso es un cambio en la temperatura. Si hicieron el taller, que espero que lo hayan hecho, las pero no fórmulas... era tiempo inicial menos tiempo final, supongo que era. Tiempo. Temperatura. Temperatura inicial versus temperatura final. Es temperatura final menos temperatura inicial, ¿listo? Siempre que yo les hable de un cambio, sea de un cambio de temperatura, sea de un cambio de longitud, sea de un cambio, bueno, de lo que sea el cambio, siempre va a ser la parte final menos la parte inicial. Eso siempre se va a aplicar para todos los cambios, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Entonces resulta que la fórmula del calor, ¿sí? Q es calor, es igual
a el calor específico que se representa con la C minúscula. Tienen que tener en cuenta esta C porque si yo hablo de C minúscula, hablo de calor específico. Si hablo de C mayúscula, hablo de capacidad calorífica. ¿Listo? Bien. Entonces, C minúscula por la masa multiplicado por el cambio en la temperatura. ¿Sí? Esta es la fórmula del calor. Bien. Pero como estamos hablando de calor específico, pues yo el calor específico lo puedo representar como el calor dividido la masa por el cambio en la temperatura. Y ese calor específico tiene las siguientes unidades. Puede ser en calorías sobre gramos por grado Celsius, o también puede ser en joules sobre kilogramo por grado Celsius. ¿Bien? Las unidades del calor específico son esas. Resulta que esos calores específicos, pues como su nombre lo indica, es específico de cada material. ¿Bien? Entonces también existe una tabla de calores específicos, ¿sí? Que esa yo también se las doy en el taller. Bien. Eso existe para cada una de las sustancias. Bien. Resulta que de acá de esta ecuación del calor, vamos a hacer un ejemplo primero. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo y pasamos a lo otro. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, determinemos el calor necesario. Profe, ¿le puedo interrumpir? Señora. Para una duda, pero es que no sé si se trata de este tema, es de la tarea pasada. Pues no sé, es que como yo ya mandé la tarea, quería ver si usted me la podía solucionar. Dígame. Por ejemplo, yo creo que fue en 2 ejercicios, hubo un ejercicio que en la parte, ya para llegar, pues ya para llegar al resultado, tenía que multiplicar y en la otra sumar. ¿Tiene algo que ver que en las dos sean diferentes? ¿Cómo así? O sea, profe, dígame que en el momento ya es que no me acuerdo qué ejercicios fueron creo que los 2 últimos. Pues ya llegar al resultado después de despejar la fórmula y de cambiarla a los números que tenía pues el problema. Por ejemplo, yo vi un video en YouTube y pues vi su video y yo lo hice multiplicando y me dio digamos que un resultado. Y en la otra era sumando. ¿Será que hay algún problema que las dos sean diferentes? Habría que analizar el ejercicio bien, porque no sé de qué me hablas. Ah, bueno, profe, entonces Mejor ya cuando dicho. me califique me voy a dar cuenta que estaba bien. Mejor dicho, ahora me escribe y me manda lo que hizo. Yo miro. Bien. Entonces el ejemplo dice lo siguiente: determinemos el calor necesario para elevar de 10 grados a 60 grados la temperatura de 500 gramos de leche. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta nuevamente de que la fórmula del calor es igual al calor específico multiplicado por la masa multiplicado por el cambio en la temperatura. Entonces, el ejercicio que nos está dando, nos está dando la temperatura inicial y nos está dando la temperatura final. O sea que sí tengo el cambio de temperatura, ¿cierto? Cambio de temperatura, recordemos que es temperatura final menos temperatura inicial. O sea, 60 grados Celsius menos 10 grados Celsius. O sea que el cambio es de 50 grados Celsius, ¿cierto? ¿Qué más tengo? ¿Estos 500 gramos a qué corresponden? Y a uno. Pero, ¿cómo? Estos 500 gramos de leche que estamos hablando acá, ¿a qué corresponden en la fórmula? Será la masa, profe. Perfecto, esa es la masa. Entonces la masa son 500 gramos de leche. ¿Sí?
Ah, me falta el calor específico. Como les digo, eso tiene una tabla y según la tabla, el calor específico em, el calor específico del, pues, del agua, porque pues digamos que la leche funciona como un líquido, ¿sí? Entonces, el calor específico del agua es de y recordemos que eso está dado en calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿Listo? Profesor, puede mandar esa tabla. Sí, señor, yo se las mando con el taller, ¿listo? Oh. Ah, bueno, ya tengo todo para analizar cuál es el calor necesario para elevar entonces de 10 grados a 60 grados esa leche. Ah, pues entonces reemplacemos, o sea que el calor es igual al calor específico. Ah, bueno, una caloría sobre gramo por grado Celsius multiplicado por la masa. Ah, 500 gramos multiplicado por el cambio de la temperatura que fue de 50 grados Celsius. Ah, y acá podemos entonces ¿Usted eliminar está gramos. escribiendo? Ah, no estaba pasando. Espere, No. No. sí estaba escribiendo. Esto me desconecta a veces. Listo. Entonces estamos diciendo, el calor es igual al calor específico. Ah, ya lo tenemos. Una caloría por sobre gramo por grado Celsius por 500 gramos, que es la masa, por 50 grados centígrados, que es el cambio en la temperatura. Entonces yo puedo eliminar gramo con gramo y grado Celsius con grado Celsius. Cuando hago esa multiplicación, el calor necesario, ¿sí?, es de 25.000 calorías. ¿Sí? Ese sería el calor necesario para aumentar de 10 grados a 60 grados, esos 500 gramos de leche. Pero digamos que no lo quiero en calorías, sino que lo quiero en joules. Ah, entonces lo que yo hago es hacer la siguiente conversión. Yo tengo que el calor fue de 25.000 calorías, ¿cierto? Pero yo sé que una caloría, habíamos dicho que equivale a 4,18 joules. Yo puedo eliminar caloría con caloría y al hacer esa multiplicación, ¿sí?, eso me da ¿cuánto me da esa multiplicación? ¿Quién me la hace? Está acá. Profe, a mí me dice que 104.500. Listo. Entonces está bien acá. Entonces me da 104.500 joules. Bueno, voy a dejar con J. Listo. Entonces mire que puedo Una expresarlo. pregunta. Señora, ve A señor. mí, ¿por qué me dio 104.5? Yo le creía al primero que me dijo. A mí también me dio 104.500. A mí también. A mí también. Porfa, a mí me da igual. 104, sí, es que Ah, sí, debería dar sí, eso. profe, ya vi por qué, profe, ya vi por qué. Me imagino que se lo puso 104,5 Ay, por profe. 10. ¿Ah? Profe, es que ahí me dio algo diferente, es por la No, calculadora. profe, Es que échale.
Lo que pasa es que yo había puesto 25.000, pero con punto, o sea, no lo había puesto sin punto. Porque igual esto sí le puede escribir como 104,5 por 10 a la 3 joules. También lo puedo escribir de esa manera. Listo. Pregunta hasta el momento. Profe, en la parte de arriba donde dice 4.180 y qué No, dice ahí, profe? 4,18 joules. Ah, ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, si uno quisiera dejarlo en calorías, lo podría dejar en Sí, no hay calorías. problema, no hay ningún problema, sino que pues se los expliqué así porque pues en algún momento de pronto en el ejercicio le diga, hágalo en joules, ¿sí? Si el ejercicio dice hágalo en joules, pues hay que convertirlo a joules. ¿Bien? ¿Listo? Bien. Resulta que de esa misma fórmula que teníamos del calor, que decíamos que era C por M por delta T, recuerden que esta es una C mayúscula, les voy a poner acá de una vez, Q es calor, C minúscula es calor específico. Profe, entonces serían los datos. Ajá. Cuando tomamos los datos. Sí. Ok, gracias. M es la masa. Y delta T es el cambio de temperatura. De temperatura. ¿Sí? Pero entonces vamos a agregar un nuevo término que es la C mayúscula. ¿Sí? Tienen que tener eso muy claro. ¿Bien? Resulta que de esta ecuación que tenemos acá del calor, ¿sí? Tenemos en cuenta o debemos de tener en cuenta que el producto de ese calor específico por la masa, sea solo Cm, es igual a la capacidad calorífica. ¿Sí? Entonces, C mayúscula es igual a C minúscula por M, ¿sí? Donde C minúscula es el calor específico y M es la masa. ¿Sí? Pero, ¿qué es qué es la capacidad calorífica según lo que investigaron? Profe, es el cociente de la energía transmitida. Es el cociente de la energía transmitida exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si tenemos que la capacidad calorífica es igual a C por M, pues entonces yo puedo decir que el calor es igual. En vez de C por M, yo voy a escribir C mayúscula, ¿sí? Por el cambio en la temperatura, ¿cierto? Quiere decir que esa C mayúscula es igual al calor dividido entre el cambio en la temperatura. ¿Listo? Y esa capacidad calorífica, según estos datos que tengo acá, ¿bien? Pues entonces van a tener las siguientes unidades. Si yo sé que el calor lo puedo medir en calorías, ¿bien? Pues entonces sería caloría sobre grados Celsius, que sería el cambio en la temperatura. O también puede estar dado por joules sobre grados Celsius. ¿Listo? Bien. Profe, tengo una pregunta. Señor. Entonces, ¿qué fórmula usaríamos? ¿La de C por M o la de abajito? Depende de lo que necesite, ¿sí? Y depende de lo que tenga en el ejercicio, ¿sí? Porque si usted le están pidiendo la capacidad calorífica y usted lo único que tiene es el calor específico y la masa, pues usted no va a utilizar la de abajo, porque pues no tiene ni siquiera el calor o no tiene el cambio de la temperatura, ¿sí? Entonces eso va a depender de lo que le den en el ejercicio, ¿listo? ¿Sí? Esta puede ser una o esta puede ser otra, ¿listo? Profe, una pregunta. Señora. Nosotros seguimos utilizando la tabla en esos ejercicios.
Pero no esa que les mandé, yo les voy a mandar otra. Porque ya estamos hablando es de calor específico. Esa otra tenía que ver con dilatación térmica. ¿Listo? Son temas totalmente diferentes. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente. Dice lo siguiente, una muestra de cierto metal se somete a 25,11 por 10 a la 3 joules de calor dentro de un horno. Nos dice, determine la capacidad calorífica. Voy a poner C mayúscula. Profe, que dice ahí una muestra de qué? De cierto metal. Determinemos la capacidad calorífica de este metal. Entonces, yo lo puse C, listo. Eso es capacidad calorífica de este metal. Si la temperatura inicial de la muestra es 18 grados, entonces si T inicial es igual a 18 grados y T final es 80 grados. ¿Sí? Ah, bueno, entonces analicemos qué tenemos del ejercicio. Esta parte de arriba, ¿qué es? Si estoy hablando de que una muestra de cierto metal se somete a 25,11 por 10 a la 3 joules de calor, ¿qué es eso? Según la ecuación. Recordemos que la ecuación es Q igual a C por delta T. No, ese no sería Q. Esa sería Q. Entonces Q equivale a 25,11 por 10 a la 3 joules. Ah, bueno, y tenemos temperatura inicial de 18 y temperatura final de 80. ¿Qué puedo obtener de ahí? Delta De T. temperatura. ¿Sí? Sabemos que delta T es la final, que es 80, menos la inicial, que es 18. Y eso me da 62 grados Celsius. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, brother. Perfecto. Entonces, utilicemos la fórmula. La fórmula nos dice que Q... ¿Puedes esperar un momentico mientras termino de copiar lo otro? Gracias. Dale. Una pregunta. Señor. Ahí después de 18 grados Celsius es menos qué, profe, ¿A dónde acá? en el cambio de la temperatura. Sí, profe. No, es igual. 80 Ah, grados bueno, Celsius menos gracias. 18 grados Celsius es igual a 62 grados Celsius. Ah, ¿Listo? bueno, profe, gracias. Bien. Entonces ahora sí utilicemos la fórmula. Ah, sabemos que Q es igual a capacidad calorífica, que es C mayúscula, por delta T. Pero necesitamos la capacidad calorífica. Ah, la capacidad calorífica es igual a Q sobre delta T. Ah, o sea que esto es igual a 25,11 por 10 a la 3 joules dividido 62 grados Celsius. Y eso en total me da 0,0
405 por 10 a la 3 joules sobre grados Celsius. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Supongo que no hay.